Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por todo lo que tú eres, Señor, y te ha manifestado al hombre, Señor. Bendito Dios, desde la creación, Señor, hasta el día de hoy, Rey Santo, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestra piedra de ayuda, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor, y nuestro pronto auxilio, Señor. Y en ti esperamos. En ti aguardamos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Porque la obra que empezaste, Señor, tú, Señor, también la terminarás, Señor. Tú no la dejarás, Señor, bendito Dios, así, Señor, sino que tú también, Señor, bendito Dios, Señor, la terminarás, Señor, esa obra que empezaste en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy continuamos con la palabra que estamos mirando acerca del sello de la perfección. Y anteriormente habíamos estado hablando de la creación, porque ese sello de la perfección que un día estuvo en el Edén, un querubín grande y protector. Y déjeme decirle, mi hermano, que si es un querubín grande y protector, o sea, como decirlo así, nuestro enemigo, o sea, este que cayó, no es cualquier cosa, ni es para tratarse como muchas personas, aún creyentes, lo tratan hasta con groserías y con todo ello, ¿no? Porque aún el ángel del Señor dijo: Yahvé te reprenda, Satanás. Y también hay un respeto en las jerarquías, aunque sean caídas. Y por ejemplo, igualmente hablábamos de los presidentes, de los alcaldes, de todas estas personas que están colocadas bajo el gobierno, la policía y todo eso son autoridades. Y aunque estén caídas, pues uno tiene que respetarlas. Entonces, mis hermanos, pues déjeme decirle, hermano, que vamos a seguir hablando acerca de este sello de la perfección. Y es muy tremendo que este sello de la perfección haya caído, ¿sí? Porque pues fue lleno de sabiduría, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención, o sea, que dice que todo estuvo preparado para el día de su creación, ¿sí? Y en el huerto de Edén, él estuvo. Entonces, pues es importante que la posición en la que él estaba, ¿sí? Y pues estamos hablando de que si era el sello de la perfección, era como el sello del Señor en su mano, por decirlo así, para que lo podamos entender. Y que cuando el Señor decía en Génesis, en la creación, dice: y vio Dios que todo era bueno y en gran manera. Entonces ahí era como sellando su creación, ¿sí? Y entonces ahí en Génesis 1:31 dice: y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces podemos entender, hermanos, que esto de la creación de este querubín grande y protector fue, por decirlo así, despampanante con todo lo que el Señor quiso hacer. Pero déjeme decirle también igualmente, hermanos, que este querubín grande y protector que Dios creó en esa forma tan despampanante y con todo, ¿sí? Pues al Señor tampoco lo cogió por sorpresa.
Porque si, hermanos, la caída de el hombre no lo cogió por sorpresa, porque si nosotros miramos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, ¿sí? Nosotros miramos, por ejemplo, cómo dice aquí la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 18 en adelante. Podríamos ver que todo lo que el Señor hizo, ¿sí? Aún el sacrificio de Dios, ¿sí? Estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Leámoslo desde el versículo 19 y 20 de Primera de Pedro capítulo 1. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, mis hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender entonces que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, pero aún su sacrificio, hermano, como lo dice aquí la palabra, dice que ese sacrificio estaba destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo determinado del Señor. Entonces, para Dios, nada lo coge por sorpresa. Y déjeme decirle, hermano, que mirando la enseñanza de nuestra hermana, que nos hablaba que nosotros éramos probados como fuego, ¿sí? Nuestra fe tenía que ser probada como el oro y como la plata, ¿sí? Entonces, si aún nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es probada, ¿cierto? Nuestra fe es probada de ver si es fidedigna. Entonces nosotros debemos también entender, hermanos, que esta creación también tenía que ser probada. Sí. ¿Sí? O sea, la creación angélica, lo digo así, colocando a todo el orden jerárquico de lo que nos habla el apóstol Pablo en Efesios, cuando nos dice en Efesios 6:10, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Sí, entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios de que debemos de fortalecernos en el Señor en cada momento, hermanos, porque es necesario que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y debemos de entender entonces que pues las jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesús es el primogénito, ¿sí? El primero en esa genética, y que no fue creado así, como no fue, por decirlo así, concebido de esta forma como de un hombre y de una mujer, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo en María. Entonces era el primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre, y entonces era una nueva creación, ¿sí? Y que de esta nueva creación habría una participación, ¿sí? Para con nosotros, la raza humana que estaba caída y que el maligno había hecho caer, y que venía el verbo hecho carne, ¿sí? Venía a levantar nuevamente esa creación, ¿sí? Y hacerla una nueva creación. Entonces, importantísimo, porque si nosotros vemos, fue el diablo mismo, ¿sí? Satanás mismo, la serpiente antigua, ¿sí? El dragón fue el mismo que
hizo su tentación con el Señor Jesús. No mandó ni una hueste espiritual de maldad, no mandó un gobernador, ni un principado, sino que fue él mismo. ¿Por qué? Porque eran unas jerarquías superiores. Entonces, cuando el Señor Jesús vence a Satanás, entonces Satanás queda debajo de sus pies. Y nosotros podemos verlo en el Salmo 110, versículo 1 y 2, nos dice: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esto es bien precioso, hermanos, porque dice, David dijo a mi Señor, y Yahvé dijo a mi Señor, y es David el que está escribiendo, sí. Y el Señor Jesús le habla a los escribas y les está diciendo que cómo así que David le estaba diciendo, ¿a quién le decía? ¿De quién es el Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es el Cristo? ¿El Cristo venía de descendencia de David o el Cristo es superior a David? Entonces el Señor Jesús coloca este salmo, nombra este salmo para decir que por qué entonces David le dice a mi Señor, le dice mi Señor. Y entonces queriendo decir que David tenía una visión del Cristo, el ungido, el Mesías, ¿sí? Yahvé dijo a mi Señor, hacia al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que esta era una labor del Mesías y le dice, siéntate a la diestra. Ahora está sentado a la diestra, ¿cierto? Sí. Entonces él está colocando a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor. Y a mí me parece muy precioso porque aún en Romanos capítulo 16 versículo 20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está. ¿Bajo qué? Vuestros pies. O sea, nuestros pies. Esto es precioso porque si él está diciendo que Yahvé enviará desde Sión la vara de su poder, o sea, es a Cristo Jesús y nos da el poder y la autoridad, ¿cierto? Sí. Y entonces está, ¿sí? Siéntate a mi diestra. Le está diciendo al Mesías Rey que ha vencido en la cruz y le está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el apóstol Pablo está diciendo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, o sea, bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y cuando está hablando de Satanás es todo ese reino de las tinieblas que cayó, ¿sí? Todo ese reino de las tinieblas que ha caído. Entonces, hermanos, si nosotros miramos entonces, podríamos decir que cuando entonces empezó ese reino de las tinieblas, ¿cuándo fue que se inició ese reino de las tinieblas? Entonces tendríamos que ver que Ezequiel está hablando de que él hizo unas contrataciones. Este querubín protector, vamos a mirar Ezequiel 28:14, nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, mis hermanos, entonces
¿cuáles fueron las contrataciones que él hizo? Entonces, estábamos mirando en Efesios que habían unas jerarquías de principados, de potestades, pero en Colosenses nos agregan algunas otras cosas, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, que en Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí ya nos habla también de tronos y de dominios, ¿sí? Entonces debemos de introducir estas dos jerarquías nuevas que muestra el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Entonces, aparte de los principados, de las potestades, de los gobernadores y las huestes espiritual de maldad, también hay tronos y también hay dominios. Entonces, mis hermanos, esta es la contratación que él hace. Este es la constitución, por decirlo así, del reino de las tinieblas. Desde allí se empieza a ejercer un reino separado, oiga, un reino independiente de Dios. Y entonces esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que esta es una obra, por decirlo así, es una obra tremenda, donde este querubín protector, en esa sabiduría que cayó, ¿sí? Entonces empieza a tener esa contratación de todas esta organización de ángeles, arcángeles, querubines, todo esto, y aquí lo va mostrando entonces el apóstol Pablo, y dice que entonces esas multitudes de tus contrataciones, y lo podemos mirar en Apocalipsis, mis hermanos, como dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, Apocalipsis 12: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en tus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, hermanos, podemos ver que esta señal del cielo está mostrando cómo Satanás, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, dice que él arrastraba, ¿sí? Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos, queriendo decir, hermanos, que fueron un tercio. O sea, queriendo decir que si nosotros tomamos un círculo y lo dividimos en 3 partes, ya lo habíamos comentado anteriormente, que siempre pintan esta parte, la parte de abajo, la caída, la pintan de oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un signo diabólico, donde están mostrando que esta es la tercera parte, el 1/3 de esta unidad que cayó. O sea, la tercera parte de los cielos que cayeron, de los ángeles del cielo, que aquí lo muestran como las estrellas de los cielos que Satanás contrató. Pastor, y aquí también resaltan el color del dragón. Escarlata. Escarlata, como cuando dice que si nuestros pecados son más rojos o son escarlata, rojos como el carmesí. Sí, el Señor los blanquea. Los limpia con su sangre, sí. Sí, y serán como la nieve. Eso, la blanca lana. Y como la blanca lana, sí. Entonces aquí lo muestran cómo es el pecado en ese dragón. Sí. Gracias, mi hermana. Entonces, podemos ver, hermanos, que, o sea, el orden, las jerarquías que el Señor ha revelado, ¿sí? De estos principados y estas potestades, y esto sí que es importante que nosotros lo podamos entender. Hay unos principados, hay 9 principados, hermanos. Hay 9 principados
Y estos principados pues tienen un nombre es un poquito, por ejemplo, está Nimrod, está Dragón, está Siria, Dagón, Diana, Tremus, Astarot, Crucitas y Bramau. Estos son principados, por decirlo así. Los que nosotros podemos conocer es a Nimrod, ¿sí? El dragón, Siria, ¿sí? Dagón, Diana, Astarot, ¿sí? Estos, por decirlo así, estos principados están en la Biblia, ¿sí? Sí. Y nosotros podemos verlo, conocerlos y cómo operaban. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a Diana, y el apóstol Juan también tuvieron que enfrentarse a Diana de Éfeso, ¿sí? Estos son principados y esta Diana. Entonces, por ejemplo, hablando de este principado de Diana, Diana maneja a 3 gobernadores, ¿sí? Que es Damián, Asmodeo y Belcebú. Recuerden que Belcebú habla, al Señor le dijeron que él hacía, ¿sí? Echaba fuera demonios por orden de Belcebú. Príncipe, óigalo, un príncipe de los demonios, ¿sí? Entonces él dijo: un reino dividido contra sí mismo no prospera, ¿cierto? Entonces esta Diana, este principado, gobierna sobre Belcebú, sobre Asmodeo y sobre Damián. Entonces, ¿cómo después de estos gobiernos vienen las huestes espirituales de maldad? Y entonces nosotros podemos mirar, por ejemplo, en Damián, que Damián afecta, ¿sí? Lo emocional. Óigalo bien, Damián afecta lo emocional. Y entonces podemos ver que viene la culpa, la debilidad, la burla, el egoísmo, la duda, la derrota. Son fuerzas de maldad que están trabajando para que se le abra puertas, por decirlo así, como cuando uno tiene influenza, gripa. Entonces estas fuerzas de maldad hacen que influenciar a otra persona para que esa otra persona pues tenga también esa gripa, por decirlo así, esa influenza. Y entonces la influenza, si no es cuidada, si no es guardada, si no se toma las cosas, eso puede seguir más hacia otra cosa diferente, una pulmonía o algo así, ¿sí? Entonces es como decir, la influencia en nuestras vidas, ¿sí? Hace que nosotros podamos abrir puerta, ¿sí? Si nosotros no luchamos contra esa influencia demoníaca, entonces se puede abrir una puerta. Pero Entonces, esta es la manera como el Señor los descubre. Sí, claro. En el estado emocional de la persona, ¿no? Claro. Porque aquí los está... Entonces, por ejemplo, cuando se tiene la culpa, ¿sí? No vuelvo a la iglesia porque está sucediendo esto en mi vida, entonces es mejor no volver a la iglesia. Entonces viene la culpa, la debilidad, ¿sí? O sea, cuando uno es débil en una área, ¿sí? Y por eso es que nos dice el Señor que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir al maligno y después de haber acabado estar firmes. Entonces está la burla. Esto sí es muy tremendo, hermanos, porque esto, por decirlo así, 5 años de mi bachillerato y casi los 6 años del bachillerato fue en una burla, ¿sí? Igual, pastor, porque cuando el niño nace y si es gordito, entonces que el gordo. Y si es flaquito, que el espagueti. Y todos le ponen un apodo y con eso se ríen. Es que cuando está media lengua y cuando tararea palabritas, entonces también le ponen esos apodos. Y más cuando son de la familia es peor. Entonces, por ejemplo, esta burla, cuando hay debilidad en la persona, se vuelve escarnio, ¿sí? Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos del escarnio, era que el Señor estaba siendo golpeado, estaba siendo lacerado y todo ello, castigado por nuestros pecados, ¿sí?
lo escarnecían, que se le burlaban y entonces manifestaba el escarnio. Ya era un escarnio porque él como cordero fue llevado al matadero. Entonces vemos que Diana está manejando a Damián y Damián tiene estas huestes espirituales, ¿sí? Está la duda, el derrotismo, el abandono, el aislamiento. Cuando una persona se aísla es bien fuerte porque viene la soledad. Y esto es fuerte porque esa soledad nos puede llevar a la muerte en un caso dado. Pastor, entonces los muchachos cuando ellos están en ese proceso de desarrollo que empiezan 11, 12, ellos se van aislando de sus padres, de sus hermanos, van buscando como apartarse y ellos lo llaman mi privacidad, ¿sí? Y eso es una mentira, eso es para sacarlos y aislarlos para poderlos derribar en cualquier área que tengan sí. débil. Sí, es importante esa parte cuando hay el aislamiento, por ejemplo, cuando empiezan con el acné, entonces ahí mismo se enclaustran, se guardan y no quieren salir nada porque tiene acné, ¿cierto? Entonces ese es el aislamiento y se le está abriendo puerta para que entre algo mayor. Entonces, por ejemplo, la soledad, para que entre la amargura, para que entre el egoísmo, todas esas cosas tienen que ver con Damián. Y la avaricia, el bloqueo mental, el engaño, la incredulidad, pues si trabaja la duda, ¿sí? Pues entonces fácil la incredulidad, la impaciencia, la mentira, la miseria, el orgullo. Y hermanos, esto sí que es importante que nosotros vamos a trabajar sobre el orgullo, hermanos, sobre esas cosas que tenía Satanás o que tenía el querubín grande y protector que se le manifestaron a él. Por ejemplo, la rebelión. Vamos a trabajar todas esas partes y está también Damián comanda huestes espirituales de maldad en la pereza, el robo, la soberbia, la soledad. Esta soberbia también tiene que ver con el maligno en lo que él tuvo, la soledad y el resentimiento. Entonces, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Sí, y Diana también maneja a Asmodeo. O sea que esta influencia, pastor, de Damián sobre el pueblo o sobre el ser humano, sí, también, porque con esto va debilitando y los va llevando al menosprecio y los va llevando a muchas cosas, que por eso vemos tantos jóvenes, tantas personas mayores también con problemas de derrota, con problemas de aislamiento, de amargura, sí. Sí, hermano, esto es un trabajo, esto es un trabajo que hace el enemigo y maneja lo que es las emociones, maneja lo que es los sentimientos y la voluntad. Son las tres áreas que el enemigo toma para manejar. Y entonces, pues, como habíamos dicho anteriormente, hermanos, que una de las armas que tiene el enemigo aquí son los dardos de fuego del maligno, y por eso el Señor nos dice que utilicemos el escudo de la fe para que los apaguemos. Él lo dice aquí en Efesios 6 en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso. Entonces aquí nos está diciendo que esos dardos de fuego del maligno, por ejemplo, está ese espíritu de derrota, de derrotismo, y entonces dice, ¿para qué te vas a poner a hacer eso si vos no podés con eso? ¿Cierto? Entonces le viene ese dardo y entonces pues está la situación de la voluntad. Si uno tiene es muy sensible a todas esas cosas y le presta más atención a todas esas palabras y no al Señor, entonces por eso vemos que hay mucho joven que se suicida, que no hace nada, que coge el vicio, ahí lo coge otro espíritu diferente,
¿sí? Pero Donde allí, es un espíritu de destrucción. sí, pero allí es donde debe traer la palabra de Dios para poder derribar eso, que ese dardo o esa muralla o lo que le quieran lanzar o esa piedra es el... Mira, hermana, que es bien importante lo que tú dices, porque es que, o sea, muchos de los jóvenes no quieren caminar con el Señor. Pero el ¿cierto? Señor nos hizo más que vencedores, ahí donde No, debemos de ministrarnos. discúlpame un momento. Hay mucho joven que no quiere caminar con el Señor. Hay jóvenes que son creyentes, pero están en una rebelión, están en rebeldía, están en estas situaciones donde el enemigo los coge de una forma en que ellos pueden ser derrotados, pueden ser engañados fácilmente. O sea, esta enseñanza que nosotros estamos dando es para que entendamos cómo el enemigo trabaja, ¿sí? Que es con huestes espirituales de maldad. Y por ejemplo, en el área de que también que trabaja Diana y que comanda a un gobernador que se llama Asmodeo, ¿sí? Y este maneja huestes espirituales. Por ejemplo, vemos el abuso sexual, el bestialismo, la borrachera, la depresión. Mire, hermanos, que esto es bien precioso, que entre las cosas porque este Damián va a trabajar, ¿sí? Va a trabajar en toda la parte de lo sexual de la persona, ¿sí? Diana trabaja con Asmodeo, y Asmodeo trabaja en la inmoralidad y los vicios. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora, Damián trabaja con la parte emocional, ¿cierto? Y afecta todo ello. Entonces, por ejemplo, una persona que está aislada fácilmente puede coger algún vicio, ¿sí? Una persona que tiene derrota y que no se levanta puede coger un vicio, hermanos. Hay muchas situaciones en las que lo pueden llevar hacia los vicios, o sea que están trabajando a la par y están trabajando para una obra de destrucción. Debemos de entender, hermano, que el maligno, en Juan 10:10 nos dice el Señor Jesús que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, de robar la inocencia de nuestros jóvenes, ¿sí? De nuestros niños, de matar la esperanza que nosotros podamos tener en Cristo Jesús y de destruir su relación, la dedicación que nosotros podamos tener con Dios, la relación íntima con el Señor, el amor que el Señor tiene para con nosotros, es para destruir todas esas relaciones entre padres e hijos, hijos padres. Todo esta es una obra bien conformada de las tinieblas. Entonces nosotros podemos ver que el reino de las tinieblas, hermanos, está bien conformado, ¿sí? Y está trabajando. Y está bien estructurado. Mire, si nosotros miramos, ¿por qué le digo esto? Porque dice que ahí que en Job 1:6 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esto es muy tremendo, hermanos, porque el Señor le pregunta que de dónde viene. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? De estar dando vueltas en la tierra y estar mirando a la raza humana. Este es un trabajo de Satanás, pero Satanás no es omnisciente. Para nada. Eso lo dijimos que eso era, como es creación, no es Dios,
¿cierto? Entonces no es omnisciente, no puede crear, no es omnipresente, por eso es que está diciendo de rodear la tierra, ¿sí? Él tiene que rodear la tierra y andar por ella. Entonces este ejército que está bien conformado tiene que rendir cuentas desde abajo, ¿sí? Desde las huestes espirituales de maldad, desde esas legiones, de esas potestades, ¿sí? Irle llevando a los gobernadores, y esos gobernadores llevarle, ¿sí? A estos principados y a las potestades. Entonces nosotros tenemos que entender que es un reino bien conformado, y entonces él dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces no lo coge desprevenido a Satanás. Él sabe quién es Job. ¿Por qué? Porque él tiene información de Job, y que no pueden hacer nada contra Job. Entonces esto es bien precioso, hermanos, porque Satanás, en ese reino de las tinieblas, él tiene información de cada uno de nosotros, y más de los hijos de Dios. El Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto es como decir un creyente. Esta es la condición de un creyente. Entonces está diciendo, ¿no has considerado póngase usted ahí en ese lugar y que usted llene todos estos requisitos? Y entonces le dice, ¿acaso teme, sí? ¿Acaso teme Yahvé a Dios? Job, ¿acaso teme a Yahvé de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Y al trabajo de sus manos no prospera? ¿No lo aumentas? Entonces él sabía todo lo que tenía. Él sabía que había un vallado, que había un cercado, ¿sí? Que Dios le había puesto. Pero ese es lo mismo que ha colocado en nosotros. Pero la cuestión es si yo me conservo como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy caminando así? ¿Estoy caminando en santidad? ¿Estoy caminando en pureza? ¿Estoy caminando en obediencia? ¿Estoy caminando bajo la soberanía de Dios? Es que es eso. ¿Por qué? Porque este querubín protector, ese se desprendió, eso hizo un reino aparte. Entonces estábamos mirando que Diana, ¿sí? Es un principado, y Diana está comandando a Damián, a Asmodeo y a Belcebú. Entonces Asmodeo hace lo que es la parte de la inmoralidad sexual y los vicios. Entonces estábamos viendo la depresión, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, la lujuria, la violación, la gula, el vicio, la codicia, la concupiscencia, el exhibicionismo, la frigidez, los impulsos sexuales, la prostitución, la ninfomanía, el voyerismo y todo lo que se puede mover en las relaciones sexuales y todo este aspecto. Entonces, mis hermanos, por decirlo así, aquí estamos mostrando, ¿sí?, cómo es que es comandado, ¿sí?, todo este reino de las tinieblas, y cómo puede afectarnos a nosotros si nosotros no prestamos atención a nuestras vidas, y aún a ese viejo hombre, a ese que está viciado de todo lo del reino de las tinieblas, porque ese hombre viejo está viciado. Entonces Diana también comanda a Belcebú, y Belcebú trabaja con el ocultismo. Hermanos, para que tengamos en cuenta, este Leviatán, este gobernador Leviatán, trabaja con Arios y con Mengelele, ¿sí? Y este Arios trabaja todo lo que es la destrucción, y Mengelele afecta con toda la parte mental. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos
entender y ver todas estas cosas que pueden afectar a la vida nuestra. Entonces, por eso es que se habla de que este es un reino, hermanos, y debemos entender, esto sí lo debemos de tener muy en cuenta, hermanos, que este reino de las tinieblas es un reino espiritual. Usted debe entender que nuestro enemigo es netamente espiritual y que la batalla igualmente es espiritual. Y que esta batalla, hermanos, esta lucha que nosotros tenemos, ¿sí?, con las tinieblas, que es algo espiritual y que no lo podemos ignorar. La palabra de Dios nos lo dice a nosotros, que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. El Señor nos hace varias recomendaciones por medio del apóstol Pablo sobre el reino de las tinieblas, porque le fue revelado, hermanos, todo esto es muy precioso, cómo el Señor utilizó al apóstol Pablo revelándole, y debemos entender entonces que nos afecta a nuestras áreas espirituales y por ende puede también afectar nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de este gobernador, ¿sí?, Leviatán, y si nosotros miramos ese gobernador, está comandado, ¿sí? Leviatán trabaja con Dagón, ¿sí? Dagón es el principado, Leviatán es el gobernador, y él comanda sobre aspectos que afectan la mentalidad, y nosotros podemos ver la epilepsia, ¿sí? Podemos ver esa situación mental, todas estas cosas, la locura, ¿sí? Todas estas áreas afectan, ¿sí? Nosotros podemos ver todo lo que afecta a esta parte. Entonces, si nosotros podemos observar y debemos de tener en cuenta, hermanos, que este reino de las tinieblas, esta lucha que nosotros tenemos, ¿sí?, está afectando, hace una afección, óigalo bien, en nuestra parte mental, ¿sí?, en los pensamientos, y también hace en el campo de la batalla, que él utiliza la mente, ¿sí?, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces son tres áreas: nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces todo esto afecta, está trabajando, ¿sí?, para que nosotros, ¿sí?, por eso el Señor está diciendo que el que obtiene, ¿sí?, óigalo bien, el control de nuestra mente puede también controlar todo el cuerpo. Y en Santiago nos habla acerca de la lengua, que el que controla la lengua, ¿sí?, es un varón perfecto, ¿sí? El Señor nos dice en Romanos 12:2, nos dice que transformemos, que cambiemos el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir trabajando, ¿sí?, con el hombre viejo, que está trabajado con estas jerarquías demoníacas, con estas huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces, Él nos está diciendo a nosotros que debemos de tener en cuenta, ¿sí?, cómo afectan, ¿sí?, cómo afectan en nuestra vida y cómo podemos quedar cautivos, hermanos, ¿sí? Porque va a trabajar, ¿sí? Va a poder trabajar entonces en nuestra mente, en nuestros deseos, y nos van a poder confundir nuestras emociones, van a seducir nuestra voluntad, van a apagar nuestra voluntad a no hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, apartarnos del propósito para el cual el Señor nos llamó a nuestras vidas, y podemos quedar en unos cautiverios, ¿sí?, emocionales, unos cautiverios físicos, ¿sí? Podemos caer en muchas cosas, hermano, que el Señor entonces nos habla a nosotros,
que tenemos que ganar esa lucha y esa lucha es un trabajo mental, porque nosotros podemos ver, hermanos, que el enemigo no nos coge la mano para que nosotros robemos, ¿no? Él no nos forza a coger la mano y a robar, sino que es un trabajo mental, hermanos. Entonces, al hacer un trabajo mental y nosotros cedemos a esas cosas, entonces se rompe ese vallado que el Señor ha hecho alrededor nuestro de protección. Nosotros mismos somos los que destruimos ese vallado. Nosotros mismos somos los que damos la apertura para esas huestes espirituales de maldad. Entonces, mis hermanos, podemos mirar cómo el Señor dice en Juan, ¿sí? En Juan capítulo 16, ¿sí? En Juan 16 nos está diciendo el Señor que en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces podemos mirar, hermanos, que en Ezequiel el Señor le está diciendo que con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, ¿sí?, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra. Él dice, aquí nos dice a nosotros que en esas contrataciones que él hizo, fue lleno de iniquidad y pecó, y que por eso lo echó del monte y lo arrojó de entre las piedras de fuego a ese querubín protector, ¿cierto? Entonces, podemos decir que ahí no hubo ningún juicio, sino que solamente lo sacó, ¿sí? Lo sacó de allá del Edén, lo sacó, lo echó fuera y echó a todos con las contrataciones que él hizo. Y por eso es que dice allí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí está diciéndonos que hizo un juicio, y entonces también nos muestra que dice que sacó fuego de en medio de él, el cual consumió, o sea, toda esa hermosura, todo eso que era este querubín protector, ¿sí? Sí, ese querubín protector, ese fuego que salió, y de todos estos ángeles, por eso quedaron desfigurados, por eso quedaron en unas formas muy tremendas, y que ellos profanaron su santuario, y por eso ellos se manifiestan de una forma horrible, y aparte de eso, entonces ellos pueden transformarse, por decirlo así. Ellos pueden tomar otra figura. Por eso dice acá que Satanás se disfraza, en 2 de Corintios, se disfraza como ángel de luz, y sus ministros como ministros de justicia. Entonces, nosotros podemos entender aquí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, podemos decir que Satanás tiene que disfrazarse como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él profanó su santuario y sacaron fuego de en medio de él y lo consumió. Toda esa hermosura la consumió, y asimismo a todos sus demonios, a todos ese séquito que contrató, esa tercera parte de los ángeles en diferentes estirpes, fue consumido. Entonces, podemos entender, hermanos, que esta parte
de lo que el Señor nos muestra, de allí se constituyó ese reino de las tinieblas. Y cuando cayó, pues él ya tenía, mira hermanos, cómo esta jerarquía demoníaca, ¿sí? Cómo puede trabajar, ¿sí? En esas jerarquías y darles en las mismas jerarquías que ellos estaban en el cielo, también asimismo los constituyó, ¿sí? Y entonces a cada uno de ellos, o sea, si nosotros podemos ver cómo los ángeles del cielo, cómo los ángeles del Señor, los ángeles santos, hacen las obras inversas a estos, ¿sí? Porque si hay unas huestes espirituales de maldad, también hay una hueste espiritual que nos ayuda a nosotros. Y si nosotros vemos en la tentación, dice la palabra de Dios que en esa tentación venían ángeles y le servían al Señor, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, hermano, cómo a nosotros nos sustentan, ¿sí? Nos sustentan los ángeles en las diversas situaciones en que nosotros podamos tener. Cuando viene una afección, por ejemplo, viene una afección de que no quieren más caminar, no tanto de derrota, sino de desánimo, de desaliento, porque esa es una de las obras del enemigo, hermano. Cuando uno se cansa y como que si ya no quisiera más, entonces empieza el desánimo y el desaliento. Vienen los ángeles de Dios a fortalecerlo a uno, a animarlo, a recordarle las promesas, a ministrarlo a uno, hermano. Esto es precioso. Yo estoy contigo, yo paso contigo todas estas situaciones que pasan, yo estoy allí fortaleciéndote. Mira, hermano, que, o sea, nosotros debemos entender, y a mí me gusta cuando estamos orando y que las visiones que nos da el Señor, y cuando estamos atando al vigilante, estamos atando a todos espíritu de error, de mentira, de engaño, de falsas visiones, y los atamos y los echamos al abismo, o estamos haciendo esta parte de lo que obran los peones de Satanás con demonios, que esta es una parte que necesitamos también ver, hermanos, porque el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda obra de maldad. Entonces, Satanás, hermanos, da ese poder a los peones, o sea, a hombres que trabajan en las diferentes áreas, ¿sí? Sea satanistas, sea adivinos, sea brujos, sea todas esas jerarquías, toda esa parte que maneja Satanás, o estas huestes que trabajan, ¿sí? Hombres, seres humanos, hombres creados por Dios, trabajándole para Satanás, pero es porque Satanás les da esa parte de esa fuerza de maldad que el Señor nos dice que nosotros podemos levantarnos contra toda fuerza de maldad, contra serpientes y contra escorpiones. Entonces, tenemos que mirar cuál es la obra que hace la serpiente, cuál es la obra que hace el escorpión y cuál es la obra que hace la fuerza de maldad. La fuerza de maldad la trabajan los hombres, ¿sí? Mandando espíritus inmundos, hermano, para hacernos tropezar, para enfermarnos, para todo ello, ¿sí? Entonces ellos comandan también algunas huestes espirituales de maldad. Entonces, mis hermanos, debemos de ir entendiendo entonces cómo es que está constituido esto. El Señor dijo, él dijo, yo veo a Satanás caer, ¿sí? Como un rayo, ¿sí? Cuando vinieron los 72, dijo, yo veo caer a Satanás como un rayo. Y entonces aquí está diciéndonos que Satanás, ¿sí? Que ese querubín protector que cayó y que fue consumido en su fuego, ¿sí? Es su hermosura y todo. Entonces el Señor hizo un juicio, ¿sí? Allí en la cruz lo venció y ajustició a Satanás. Satanás no había sido ajusticiado todavía. El Señor Jesús es el que lo ajusticia. Por eso, si nosotros vemos este salmo, el Salmo 110 dice
Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. Entonces, siéntate a mi diestra. Él venció y entonces ahora empiezan a colocarse todos los enemigos del Señor, ¿sí? A todos esos ángeles que cayeron, ¿sí? Que fueron contratados por ese querubín protector. Todos estos ángeles, ¿sí? Van a ser colocados debajo de los pies del Señor. Entonces, hermano, si nosotros podemos mirar, ¿sí? El Señor en Juan capítulo 12 nos dice, en el versículo 31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, entonces ya ha sido juzgado y entonces va a ser echado fuera. Entonces si nosotros miramos en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis nos están diciendo entonces de que Él ha sido echado fuera, ¿sí? En Apocalipsis 12 nos dice, en el versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermano, esto es muy tremendo porque en el 7 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. O sea, este Miguel es un príncipe, ¿sí? Y tiene ángeles a su cargo y están luchando contra el dragón y el dragón lucha con sus ángeles. Entonces aquí vemos las batallas que se forman en el cielo. Aún nosotros vimos cómo Daniel también había una batalla porque Daniel estaba pidiendo una revelación, un entendimiento de las visiones que le daban y habían enviado un ángel y este ángel no pudo pasar porque el príncipe de Persia le hizo frente. Entonces dice aquí en Daniel 10, versículo 12: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, después dice en el versículo 20: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces podemos ver que estos son principados, como lo habíamos dicho anteriormente, que se mueven a nivel de continentes. Y por ejemplo, vemos que Babilonia era un imperio. Después vino el imperio medo-persa, que es el que está en ese momento con Daniel. Y también entonces viene un principado que es el de Grecia, que recordemos que en la estatua que veía Nabucodonosor, la cabeza era de oro y que era el imperio babilónico. Después los dos brazos que eran de plata, que era el imperio medo-persa o media y de persa, y después el torso que era de bronce, que es tipología del pecado y que vendría, que es Grecia. Y después vendría el imperio romano, que son los dos pies, que es en hierro, que es mucha violencia, mucha crueldad. Entonces podemos ver esto, que los principados manejan continentes, las potestades naciones, los gobernadores departamentos y las huestes espirituales ciudades. Asimismo, lo que son los alcaldes y la policía, todo lo que es el gobierno estructurado de una ciudad. Entonces esas son las partes de las huestes. Y asimismo trabaja, ¿sí? Lo que es el reino físico. Entonces, mis hermanos, podemos mirar entonces que podemos deducir entonces que este querubín grande y protector, lleno de hermosura y de todo ello,
este querubín fue creado. Entonces podemos, hermanos, hacer una deducción de que así como nosotros, la iglesia, es probada como el oro y como la plata, pues estos ángeles, ¿sí? Esta creación de Dios angélica fue probada por medio de este querubín. Y pues perdieron el año, como digo yo, un tercio, ¿sí? De ellos. Entonces, si nosotros miramos en Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está hablándonos entonces de ese juicio. Satanás ha sido juzgado. Entonces allí está ya estos ángeles que pecaron y sino que fueron arrojados, los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, ¿sí? pastor, que es como, por ejemplo, cuando juzgan a una persona y le dicen condenado, está condenado ya, entonces viene el juicio y le dice 50 años en la cárcel. Pero déjame decirte algo, mi hermana. Una persona cuando es capturada por algún delito, ¿sí? Lo cogen y lo meten a la cárcel. Ahí ya está, todavía no ha sido juzgada, sí, no ha sido, ¿cierto? Entonces, él está en la cárcel mientras le hacen el juicio. Y entonces cuando ya le hacen el juicio, le dan el veredicto. Tanto tiempo, tantos años, ¿sí? Entonces, dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ¿sí? Ahí está. Están guardados en ese lugar hasta para ser reservados hacia el juicio. O sea, y el juicio y el veredicto es lago de fuego, ¿sí? Que nos lo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice entonces que versículo 13 nos dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ajá. Aquí entonces estamos viendo ya el juicio para lo que es el Hades, o sea, son entidades espirituales. Yo siempre he dicho, el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, son entidades espirituales. Pero si nosotros vemos aquí en Apocalipsis 20:10 nos dice también: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este ya es el juicio. Por eso es que el Señor dice el juicio, ¿sí? Ahí en Juan nos dice el juicio, dice: cuando venga, convenceré al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Y entonces dice aquí, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, con el Señor Jesús fue juzgado. Entonces, en la revelación que el Señor le da a Juan por su ángel, le está diciendo dónde va a pagar, ¿sí? El príncipe de este mundo, a dónde va a ir a pagar su condena, ¿sí? Y es en el lago de fuego, ¿sí? Y es eterno. Entonces, hermanos, si nosotros miramos en Romanos, la palabra de Dios nos está diciendo algo bien precioso, ¿sí? En Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es precioso, hermano. ¿Por qué?
porque el Señor mismo nos dice que ahora pues ninguna condenación, o sea, ningún juicio hay para nosotros, ninguna condenación para ir al lago de fuego, ¿sí? Ninguna de esas cosas hay para nosotros, ¿sí? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que nosotros estamos libres del pecado y libres de la muerte. Pero, como les digo, tenemos que tener ese cercado, ese vallado firme, ¿sí? Andar en santidad, andar en obediencia, hermano. Es algo bien importante para que no le demos cabida al diablo. Entonces dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, o sea, estar eternamente con el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, vamos a decirle al Señor, hermano, que nos ayude, que nos fortalezca para caminar con el Señor en sus caminos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, bendito Rey, Señor, en esa libertad con que nos llamaste, Señor, bendito Rey, Señor. Que nosotros podamos andar, Señor, en el Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Y así la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor, que nos libertó, Señor, de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Mantengámonos, Señor, firmes, Señor, en esa santificación, Señor, en esa purificación que tú nos has hecho, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor. Tú nos dices, Señor, que no demos lugar al diablo, Señor. Que lo resistamos, Señor, firmes en la fe, y Él huirá de nosotros. Señor, si podemos ver, Señor, el Señor Jesucristo también resistió con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, resistió y permaneció firme, Señor, y el maligno huyó, Rey Santo, Señor. Tú no lo muestras, Señor, con hechos, Rey. Y en nuestras vidas hemos resistido, Señor, a la tentación, Señor. Hemos resistido en la prueba, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque nos has fortalecido, Señor. Porque has enviado tus santos ángeles, Señor, que nos fortalezcan, Señor, y nos levanten el ánimo, Señor, y nos ministren nuestras vidas, Rey. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.